Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta previa de clásico, señoras y señores. Mañana se juega el clásico de clausura entre Peñarol y Nacional en el campeón del siglo. Y vamos a hablar un poquito de las últimas noticias con respecto más que nada a las alineaciones, ¿no? Un poco si la estadística de los equipos, no hay mucho para decir, ¿no? Con respecto a los partidos, cómo se vienen dando, cómo vienen los equipos en el tema de goleo, de goles a favor, de goles en contra, de pases, un montón de cosas. Están muy pero muy parejos, ¿no? Estaba viendo unas estadísticas con respecto a eso, ¿no? Que tenemos por acá, por ejemplo, partidos jugados hasta ahora: Peñarol 23, Nacional 24, goles anotados 35 para Peñarol, 56 para Nacional. Acá es donde hay más ventaja. Acá es donde hay más ventaja para el equipo de Nacional, que es muy goleador. Bueno, de hecho, el partido de la primera fecha, que quería analizar los dos equipos, pero bueno, no tenía la computadora. Recién ahora la traje de nuevo, la tenía en el doctor. Así que no pude hacer lo que sería la primera presentación de los equipos. Bueno, la victoria 5-2 de Nacional ante Montevideo City Torque demuestra que tiene un equipo muy goleador. Ahora, también es un equipo muy goleado. De hecho, en goles en contra, Peñarol viene con 23 y Nacional tiene 24 en contra. Así que son amplia cantidad de goles, ¿no? Estamos hablando del año, ¿no? Los que fueron los partidos de la apertura más los partidos del intermedio. O sea, lo que va del año viene bastante parejo en casi todo, excepto en los goles recibidos, ¿no? Asistencia, bueno, 23 para Peñarol, 30 para Nacional. Goles por partido, promedio, Peñarol tiene 1,5 mientras Nacional tiene 2,3. Está reflejado, ¿no?, en la cantidad de goles que hay. Bueno, después las demás estadísticas, que a ver, para mí por lo menos no tienen mucha relevancia, muestran una paridad bastante grande entre los dos equipos, ¿no? Eso con respecto a lo que tiene que ver con las estadísticas, ¿no? Los dos vienen de ganar. Peñarol remontando un partido ante Progreso por 2-1. Un partido que se le vio alguna falencia, principalmente en el primer tiempo. Eso es algo que no ha cambiado desde los primeros partidos de la apertura. Peñarol le cuesta arrancar los partidos de buena manera, ¿no? Ganando o haciendo el primer gol. En la apertura pasó más o menos lo mismo. En la apertura Peñarol le costó muchísimo abrir el marcador. De hecho, si no recuerdo mal, con Progreso fue bastante similar el trámite del partido. No, creo que fue al revés. Progreso lo empató, pero Peñarol se desestabilizó un poquito después del primer gol. Cuando uno se tendría que afirmar es cuando se desestabilizó. Sin embargo, después en el correr del torneo de apertura se fue afianzando cada vez más hasta llegar a alcanzar a Nacional y a Liverpool, por lo menos quedarse cerca, mejor dicho, cuando tenía una ventaja de puntos, una diferencia de puntos un poco amplia con respecto a los dos equipos que terminaron más arriba. De hecho, creo que quedó ahí con Juventud. En el torneo intermedio, que fue ganado por Peñarol, fue donde estuvo más estable. Si bien Nacional tuvo mucha más estabilidad, ¿no? Llegó sobrado a la final, no así en la final, que eso es un debe, hablando de la parte de los técnicos, es un debe que tiene Peirano. Bueno, en realidad los dos técnicos, ¿no? Si bien de lo que va del año empataron en el primer clásico y este de clausura lo ganó por penales Peñarol, tienen apenas un enfrentamiento entre los dos. Aguirre obviamente que tiene muchos más y no tiene un saldo positivo en clásicos. Creo que no ha ganado ninguno en cancha. Los que ganó los ganó por penales. Peirano recién jugó su primer clásico, pero en el caso de Peirano está siendo muy cuestionado por eso. No por el tema clásico, sino por el tema de su accionar ante partidos importantes. Está, por ejemplo, el partido con Inter, que iba ganando 3-0. Sacó a Villalba, que era la figura del partido, que no estaba cansado ni lesionado. Lenteció el equipo se volvió mucho más lento, mucho más retrasado y terminó con un empate 3-3. Pasó lo mismo en la vuelta con Inter, pasó lo mismo con Atlético Nacional de Colombia y pasó lo mismo en el clásico. O sea,
hasta ahora Peirano viene demostrando que no es un técnico muy estable, y yo diría que este partido es un partido clave para determinar si es un técnico de cuadro grande o no. Porque hasta ahora viene jugando muy bonito, pero contra equipos inferiores. Que es obviamente que Nacional, simplemente por el plantel que tiene, les tendría que ganar. Obviamente que hay sorpresas, pero en un contexto normal sería lógico que le ganara. Lo mismo Peñarol. El tema con Peñarol es que siempre tiene muchos altibajos, y más aún estando con Diego Aguirre, ¿no? En los partidos importantes como de Libertadores y demás se potencia muchísimo y cambia muchísimo el espíritu del equipo, que juega mucho más ofensivo, mucho más veloz, de más toque, más frontal, más vertical y con mucho más dinamismo. Pero en el fútbol local se achanchi bastante, y de hecho cuando le convierte en un gol y es un equipo que está muy bien parado, a Peñarol le cuesta muchísimo remontarlo. Y de hecho le costó contra Progreso, más allá de que se impuso al fin y al cabo, ¿no? El resultado es lo que manda. Pero a la hora de analizar un poquito el juego y de cómo se dan los partidos, a Peñarol le está costando muchísimo poner la camiseta y ganar a los equipos con más claridad, ¿no? Nacional podrían decir que jugaba bonito, que no juega bonito, que no juega bien, que juega más o menos, pero gana y golea. Y en definitiva eso es lo que a la postre puede llegar a darte un campeonato. Bueno, vamos a ver un poquito lo que tienen pensado, o en principio yo daría como equipos titulares, ¿no? No tengo los suplentes, no tengo los suplentes que van a llevar, más allá de que uno puede intuir que no va a haber mucha diferencia a lo que vienen trayendo. Perdón, estoy saliendo de una enfermedad que eso también me ha tenido medio frenado con los videos de los partidos. Decíamos, esto es lo que intuyo yo que van a poner. No sé si un espejo, en realidad, viendo las posiciones de los jugadores, me parece que Nacional es más ofensivo que Peñarol en principio, ¿no? Pero los jugadores de Peñarol, los que tienen por banda, por ejemplo, Cabrera y García, a mí me sorprende que sea García y no sea que no sea Terán, por ejemplo. Vaya a saber uno qué es lo que ha pensado el técnico, qué es lo que tiene en su cabeza. Pero lo cierto es que hay algunas variantes, no muchas. Vamos a empezar por el local, vamos a empezar por Peñarol, que a mí lo que sí me extraña mucho, y ojo que eso puede jugar muy en contra en Martín Campaña, que venía siendo titular hasta ahora, y si bien Peñarol se estuvo moviendo hasta último momento por el arquero Cortés, por el chileno, que lo consiguió, Diego Aguirre le da la titularidad nada más y nada menos que en un clásico. Va a debutar en el clásico. Uno puede pensar, a ver, es golero de selección, no le va a pesar un clásico. Pero también está la otra. Es un clásico de fútbol uruguayo, no de fútbol chileno. No es tampoco un Chile-Perú, que es un clásico del Pacífico. Es un clásico fuerte, es un clásico donde quizás no se juegue como se juega en Chile, no se juegue como se juega en el internacional. Sabemos que somos muy especial en el clásico nuestro. Y si, como dice siempre el dicho, ¿no? Si la primera pelota la saca bien y agarra confianza, puede llegar a tener un gran debut y por ende un gran año, ¿no? Porque si andás bien en un clásico, después es muy difícil que anden mal durante el resto del año. Por delante de la línea, por delante del arquero, confía de nuevo en la línea que le ha dado resultado hasta ahora. No está, obviamente no está eh, el brasileño, que ahora se me fue el nombre, y él también se fue de Peñarol, el ex Nacional, y confía nuevamente en Méndez, que Méndez es un jugador que le puede rendir tanto en el medio campo como en la saga, ¿no? Ha funcionado muy bien en cualquiera de los dos, y le da la confianza de nuevo para que integre la oncena titular. ¿Qué hace? Corre a Ularte al lateral derecho, ¿no? Que es un jugador que puede jugar por el lateral derecho. Entonces pone como pareja de zagueros a Méndez y el Chiquilín Herrera de nuevo, que la verdad que está teniendo un desempeño fantástico, ¿no? Es una de las revelaciones de este torneo para mi gusto,
en la saga de Peñarol, ¿no? Está sacando muy buenos zagueros Peñarol. De hecho, está Guzmán, que fue el que trajo de Boston River, no de Peñarol, pero muy buen ojo, muy buen jugador. Y bueno, y ahora con Herreras, que sí es juvenil, que está teniendo un desempeño muy bueno, un jugador veloz, de buena marca, de buen posicionamiento, que tiene salida, y me parece que va a durar muy poco en el fútbol uruguayo. Y por de izquierda, el clásico Maxi Olivera, que es el capitán de Peñarol, que por esa banda izquierda va y viene, y la verdad con la edad que tiene un despliegue muy, pero muy, muy bueno. El único cambio, como les decía, por lo menos uno de los dos cambios más llamativos que tiene, es la corrida de Gularte hacia el lateral derecho. Por ende sale Damián Suárez, que calculó que va a estar en el banco por cualquier cosa. Y la introducción de Méndez a la saga. Después, por delante, van a estar el doble 5 que hasta ahora le ha dado muy buen resultado, que es Trindade y Sosa. Bueno, hasta ahora jugó un partido solo Trindade, pero ya lo conoce, ya lo tuvo en otra oportunidad y sabe lo que le da. Y vuelve a confiar en él en una saga junto con Sosa, que Sosa ya sabemos lo que es y lo que rinde en el equipo, y de esa manera va a intentar controlar lo que es el medio campo. Después por afuera, lo que para mí sí es un poco más sorpresivo, ya le digo, el hecho de no estar Trindade, por ejemplo, Tenance, me parece que es bastante llamativo, ¿no? Se decía que en las prácticas había intentado como Letaler, un juvenil que debutó en el clásico de la final del intermedio, que para mí lo hizo de muy buena manera, pero que después, eh, bueno, si bien no hubo muchos partidos más, simplemente el de Progreso, pensé que iba a estar de titular, no estuvo de titular, tampoco pude ver todo el partido, vi chispazos nomás del partido de Peñarol, vi poco, pero vi un poco más del partido nacional. Eh, lo cierto es que bueno, que no le da la confianza de entrada, pero seguramente en el segundo tiempo va a ser el primer recambio. Ya que Villalba, por ejemplo, no está, creo que está suspendido por la agresión del clásico. Eh, y bueno, después, bueno, ni hablar de Arezzo, que va a estar en el banco suplente. Podía haber sido una de las posibilidades, ¿no? Que jugaran por fin juntos Silveira y Arezzo, quizás uno un poco más por afuera y Arezzo un poco más de finalizador, pero ahí ya tendría que trastocar un montón de cosas y creo que Aguirre no es de salirse mucho del libreto, por lo tanto si hay algún cambio, salvo que vaya perdiendo Peñarol, va a ser cambio por cambio, o sea, en el momento que salga Silveira va a entrar Arezzo y poco más. Después no creo que haya muchos cambios más, quizás pueda. Digo por el tema del funcionamiento como equipos titulares, puede que Cabrera y García salgan y entren Muletaler y entre Terans, ¿no? Creo yo que esos son los cambios más probables, ya digo, por el tema funcionamiento y quizás por el desgaste. Vamos a ver qué partido se nos va a dar con esta alineación, por lo menos de Peñarol, ¿no? Mientras que Nacional es un poco más conocía la formación también, o sea, los dos hacen muy pocos cambios. Llamó la atención algo que leí recientemente de Nacional, y es que no va a estar ni siquiera en el banco de suplente Aradi. Eso sí que llama poderosamente la atención. Un jugador que le ha dado muchísimo a Nacional, muchísimos goles, tiene velocidad, tiene dribbling, en los amistosos y en el intermedio hizo destrozo cada vez que jugó, y pone a Mereles, que a ver, es un jugador interesante, es un jugador con un potencial bárbaro. El problema de Mereles es que ha perdido, por sus lesiones y su inactividad, ha perdido explosión, ha perdido velocidad, y es un jugador que creo yo le faltaría un par de partidos previos para agarrar un poco más de confianza y ahí sí poder afrontar un partido de esta importancia. Que no esté a la talla, no creo. Creo que es un jugador que está a la talla y que puede darle muchísimo al equipo tricolor. Pero ponerlo de titular me parece un poco demasiado. No me parece ninguna sorpresa. Va a ser difícil que pueda con Gularte, si bien Gularte no tuvo un primer partido bueno, digamos así, con Progreso. eh, Tiene mucha más experiencia que Mereles. Calculo yo que entre Méndez y Gularte lo van a tratar de encerrar.
va a ser difícil que por ese lado Nacional ataque, mientras que por el otro lado tiene a Otero, que es un jugador ya conocido, con velocidad, con pegada, con dribbling, pero que no puede todo porque ya es un jugador de una edad entrada, ya, ¿no? Bastante veterano al lado de los otros chiquilines. Y por ese lado, Maxi Olivera ya le ha jugado y ya le ha agarrado la mano. ¿Qué puede tener de beneficio Nacional por ahí? Y que el Otero haga todo el desgaste, lo canse bastante a Maxi Olivera. Y en el segundo tiempo entre Lucas Villalba y le haga un surco por ese lado. Puede ser una opción. Si bien Villalba no está en su mejor momento, después de la lesión ya no es el mismo y perdió la titularidad y perdió confianza y se lo ve cada vez que juega. No tiene el pique de siempre, no tiene la vertiginalidad que tiene siempre. Cambió muchísimo, bajó muchísimo y yo no sé si esa prohibición de ir al Mundial de Clubes también le jugó en contra. Creo que hay que trabajar muchísimo con ese chiquilín ahí porque sabemos cómo es el tema mental y puede llegar a tener problemas y esperemos que no sea el caso. Pero hay que estar arriba de ese chiquilín porque ha tenido un bajón anímico bastante grande y se le nota. Y es un diamante en bruto que tiene Nacional de ahí y tiene que tratar de explotarlo lo mejor posible. Pero bueno, vamos a ir por la alineación como hicimos con Peñarol. Bueno, ni hablar de lo mejor que tiene Nacional en el arco, Mejía, un golero imprescindible para Nacional, de hecho. Sí lo habrá esperado para jugar. Por derecha se supone que va a jugar Ancheta. Se supone, digo, porque está el Ojito Rodríguez, que es un jugador más funcional, que puede jugar tanto por el medio como de volante, por afuera, como de lateral. Pero hasta ahora Ancheta lo viene haciendo muy bien. Así que seguramente la saga no se mueva. Va a ser Ancheta por derecha, Coates y Millán de central. Y por izquierda, más o menos lo mismo que pasó con Gabriel Báez, que llegó y debutó de primera en un partido importante como fue contra Boca de Libertadores. Bueno, Patiño, si bien jugó contra Torque el otro día, bueno, ya de segunda, ahí tomá, ahí tenés un clásico. Andá y desenvolvete y mostrá que estás para cosas grandes. Y bueno, su segundo partido va a ser nada más y nada menos que un clásico. Así que veremos cómo se desempeña el cafetero, que bueno, va a tener su colega y su compatriota jugando al lado. En el medio campo ya los más conocidos también, Oliva y Boggio, como zagueros centrales. Para mí va a ser así, como un doble 5 tapón. Por delante de ellos para mí va a ir el Diente López, que por lo general se vuelca más hacia la derecha, pero por la derecha dijimos que está Otero. Por izquierda Mereles. Y de 9, ni hablar, Maxi Gómez, que va a intentar bajar pelotas y tratar de arrastrar marcas. Yo sinceramente de Peñarol no esperaba muchos cambios, la verdad. A lo sumo que jugaran Silveira y Arezzo juntos y ser un 4-4-2 o un 4-3-1-2 con Leo Fernández un poco más adelantado y con ellos dos jugando de punta. No esperaba muchos cambios más. Sin embargo, sí esperaba más cambios de Nacional. Por ejemplo, me sorprendió muchísimo que no estuviera Aradi, perdón. Muchísimo me sorprendió eso. Lo de Lucas Villalba no me sorprende, sabía que iba a jugar el segundo tiempo. Bueno, sabíamos que De Los Santos no estaba habilitado para jugar por doble amarilla, quedó suspendido por lo que arrastraba de River. Sí me sorprendió muchísimo lo de Mereles. En principio se habló bastante que Peirano practicó con 3 volantes tapones, ¿no? Que en determinado momento Aradi iba por izquierda, por derecha el Diente. Obviamente que, perdón, me estoy mareando. Iban a jugar Oliva y Boggio y Lucas Rodríguez los iba a acompañar en el medio campo, ¿no? Intentando hacer un triple tapón. Iba a jugar un poquito más adelantado el Diente López y arriba estaba, por lo menos se manejó en esa práctica, Maxi Gómez con Aradi. Para mí va a ser algo muy bueno, tomando en cuenta que Nacional históricamente le ha funcionado eso, ¿no? El hecho del Chengue Morales no me acuerdo con quién era,
del Loco Abreu, también con otro jugador más. Creo que era el Chengue y el Buitre Alves. También hizo lo mismo Abreu, no me acuerdo con quién. O sea, eso de un 9 grandote que baje las pelotas para uno rapidito bajo, le ha funcionado muchísimo a Nacional, también a Peñarol cuando estaba Lucho Romero. Más allá que Lucho Romero era más definidor que bajar pelotas, pero también lo supo hacer bastante. Pensé que iba a jugar más cerrado. No es lo ideal para el fútbol de Peirano, que si bien se centra por el medio, siempre es bueno tener punteros, siempre es bueno abrir la cancha. Y hasta ahora Peirano lo venía haciendo bien. La formación no varía mucho de lo que venía haciendo ninguno de los dos técnicos, salvo esos pequeños cambios, ese pequeño cambio en la defensa de Peñarol y el sector izquierdo de Nacional, la sorpresa de Mereles en vez de ir a Arare, por ejemplo. De más, no hay prácticamente cambios. Esta es la formación que yo asumo que van a hacer. La de Peñarol no es que Cabrera sea más punta, para mí Cabrera y García van a arrancar más de atrás, más así del medio. Solo Silveira arriba, que bueno, va a tener que rezarle a Dios y la Virgen para que le llegue una pelota decente. Salvo que pueda salir con tranquilidad, cosa que dudo mucho, porque Nacional calculo que lo va a presionar, no lo va a dejar salir, no lo va a jugar cómodo y va a intentar ser frontal, ser vertical, como lo fue con Torque. Eso es lo que yo asumo. Pero Peñarol en la defensa tiene, tiene un fuerte bastante grande donde Maxi Gómez va a tener un trabajo brutal si quiere sacar rédito de eso, porque ninguno de los que están en el fondo, ninguno de los cuatro del fondo, ni siquiera de los jugadores que están en, la, en el mediocampo, ¿no? Hablamos de Trindade y de Sosa, no son trigo fácil para ninguno de ellos. Creo que la van a pasar mal tanto Mereles como Otero. Todo depende de cómo los agarre. Si lo agarran bien, la van a pasar mal. Si Otero y Mereles están enchufaditos y están rápidos y están despiertos, lo que la van a pasar mal son los defensas de Peñarol. Todo depende, podemos hablar mucho, podemos especular mucho, podemos hablar de números, podemos hablar de probabilidades, podemos hablar de cambios tácticos dentro del partido. Lo cierto es que todo va a depender de cómo se levanten los jugadores, de cómo estén y de lo que influya el árbitro, porque el árbitro cuando se equivoca para un lado, eh, los del otro lado eh, se desconcentran y ahí se entra a desfigurar un poco el partido. Así que bueno, veremos qué se plantea para el partido de mañana. Estaremos hablando, no es probable que el domingo, de cómo fue el clásico o mañana de noche. A ver cómo se dio, hablando un poco de estadísticas, de dónde estuvieron los fuertes y las posiciones débiles de los equipos. Y bueno, los leo en comentarios a ver qué les parece, qué cambiarían ustedes. Y si les parece que estas son las formaciones o la formación más allá de los nombres es alguna otra distinta. Los leo en comentarios. Gracias. Nos vemos. Chao.